Anoche, mientras limpiaba el banco de trabajo, me quedé mirando una cicatriz en la madera de arce que hice hace 15 años. Fue con una sierra de inglete de $1200, una máquina que en aquel entonces brillaba como el futuro mismo en mi taller. Recuerdo el ruido ensordecedor, el polvo suspendido en el aire que ni el extractor más potente lograba tragar, y ese pequeño desvío de 1 milímetro que arruinó una unión de cola de Milano ciega. Hoy he realizado ese mismo corte con una sierra japonesa de $5 que cabe en el bolsillo de mi delantal. El corte es tan recto que parece haber sido fundido en la madera, no aserrado. No es una opinión romántica de alguien que prefiere lo viejo por nostalgia. Es un hecho medido con calibre digital y documentado en mi propio tablero. Una herramienta manual más fina que una tarjeta de crédito, lo suficientemente ligera como para que la sostenga un niño. Supera en precisión a una máquina de 50 kilos atornillada a la pared. Y sin embargo, es probable que nunca hayas visto una demostración de esta sierra en una gran superficie de bricolaje, ni te la hayan puesto en la mano en una escuela de formación profesional, ni la hayas visto en una campaña navideña de las grandes marcas. No es porque haya fallado como herramienta. Es porque una sierra que cuesta $5 dura una década y no necesita accesorios, genera cero beneficios para las empresas que controlan lo que ves, lo que aprendes y lo que compras. Me tomó 20 años de oficio, miles de euros gastados en motores y muchas noches de frustración entender que me estaban vendiendo potencia para ocultar una falta de precisión que los antiguos maestros resolvieron hace milenios. He pasado los últimos meses comparando mis mejores máquinas contra esta lámina de acero de alto carbono. He medido la deflexión de la hoja, la temperatura del corte y la rotura de la fibra bajo el microscopio. Lo que he descubierto es incómodo. La industria del motor no ha avanzado en la calidad del corte, solo ha avanzado en la velocidad. ¿Para qué? No veas lo mal corta. El archivo de esta investigación no empieza en una oficina de patentes moderna, sino en los bosques de Nara, en el Japón del año 607 después de Cristo. Allí, bajo las órdenes del príncipe Shotoku, se levantó el complejo de templos de Horyushi, madera de ciprés japonés, el inoki, elegido por su grano apretado y su resistencia. Cada viga y cada unión fue cortada con herramientas que tiran en lugar de empujar. Ese templo sigue en pie hoy, 1400 años después, soportando terremotos y tifones. Las uniones siguen tan apretadas que no podrías deslizar una hoja de papel entre ellas. Mientras mis máquinas modernas necesitan ajustes cada mes para no desviarse, esas vigas cortadas a mano nos miran desde la historia con una precisión que hoy nos parece imposible. Esta es la investigación de la sierra japonesa de tracción. La herramienta de corte más precisa jamás diseñada para la madera, y la razón por la cual toda una industria necesita que nunca llegues a empuñar una. Para entender por qué una lámina de acero de $5 humilla a un motor de inducción, hay que viajar a las montañas del centro de Japón, donde el invierno es una presencia física que muerde el metal y endurece la savia. Durante el periodo Muromachi, entre los siglos XIV y XVI, los herreros japoneses no buscaban fabricar herramientas en serie. Buscaban una extensión del cuerpo que pudiera domar maderas de una densidad extrema sin desperdiciar ni un gramo de material. En una cultura donde el hierro era escaso y cada árbol de hinoki era considerado sagrado, el error no era una opción. Aquí nació la construcción laminada de las hojas usando hagane, un acero de alto carbono forjado en capas y templado de forma diferencial. No era solo metalurgia, era una decisión de ingeniería estructural. El centro era duro como el cristal para mantener el filo, mientras que los laterales eran lo suficientemente flexibles para no romperse bajo tensión. La primera vez que sostuve una sierra de esta época en un pequeño taller de Kioto, me sorprendió su ligereza. El maestro artesano que me la prestó, un hombre cuyas manos tenían la textura del cuero curtido, me vio dudar. Yo estaba acostumbrado a las sierras occidentales, pesadas, con mangos cerrados y hojas gruesas diseñadas para ser empujadas con toda la fuerza del hombro. Él simplemente me dijo que no luchara contra la madera, que dejara que la física hiciera el trabajo. Fue entonces cuando comprendí la filosofía central que la industria moderna ha borrado, la diferencia entre compresión y tracción. Una sierra occidental de empuje coloca la hoja en compresión. Por física pura, el acero tiende a doblarse o combarse bajo esa presión, lo que obliga a los fabricantes a hacer hojas gruesas y rígidas para que no se claven. Pero una sierra japonesa trabaja en tracción. Al tirar de ella hacia el cuerpo, la hoja se tensa automáticamente como la cuerda de un arco. Esto permite que la placa de la sierra sea increíblemente fina, casi como un papel de lija rígido. Recuerdo haber pasado el dedo por el lomo de esa sierra y luego por la demingletadora eléctrica al volver a casa. La diferencia es brutal. La sierra japonesa de un maestro dozuki, tiene un grosor de apenas 0,5 milímetros,
Mi sierra de motor tiene un disco que muerde 3 milímetros de madera en cada pasada. Los antiguos maestros entendieron que, si reduces el grosor de la hoja, reduces la resistencia. Si reduces la resistencia, necesitas menos fuerza. Y si usas menos fuerza, tienes más control para seguir una línea trazada con un cuchillo. No se trataba de ser artístico, se trataba de eficiencia térmica y mecánica. Un corte más fino significa menos calor generado y menos fibras de madera desgarradas. Este enfoque no era exclusivo de los templos. Durante el periodo Edo, desde 1603 hasta mediados del siglo XIX, la sierra de tracción era la columna vertebral de una civilización entera construida en madera. Desde los constructores de barcos de pesca hasta los fabricantes de ataúdes y los artesanos de muebles Tansu Tenshu, todos compartían una máxima técnica. La herramienta debe ser más inteligente que la fuerza del operario. El diseño de la unión no se confiaba a la cola, que en climas húmedos terminaba fallando, sino a la geometría. Creaban cortes tan limpios que la fricción entre las caras de la madera era suficiente para mantener estructuras de 3 pisos en pie. Al estudiar estas piezas antiguas, te das cuenta de que el acabado no se conseguía con lija, sino con el corte directo de la sierra. El brillo que ves en las superficies de un palacio japonés de 300 años no es barniz, es el reflejo de las células de la madera cortadas limpiamente, sin haber sido aplastadas por el impacto de un disco girando a 4.000 revoluciones. Hoy, cuando veo a alguien en mi taller luchando para ajustar una guía láser en una máquina de 1.000 euros, no puedo evitar pensar en esos maestros que, con una vara de bambú y una sierra de mano, lograban una precisión de décimas de milímetro. La industria moderna nos ha convencido de que necesitamos potencia para ser precisos, cuando la historia nos demuestra que la precisión es, en realidad, la ausencia de interferencias mecánicas entre tu mano y el material. Vamos a meternos de lleno en el banco de trabajo, donde la teoría se convierte en viruta y serrín. Para dominar el corte tradicional con madera, un artesano necesita conocer las 3 herramientas fundamentales de este sistema de tracción, entendiendo cómo funciona cada geometría de diente a nivel físico y mecánico. La primera herramienta indispensable es la ryoba, que se traduce literalmente como sierra de doble filo. Su función es la preparación general de la madera y el dimensionado de tablones. El problema que resuelve es el eterno dilema del espacio y el costo. En lugar de tener una sierra para cortar a lo largo de la veta y otra para cortar a través de ella, la ryoba concentra ambas soluciones en una sola hoja. En la carpintería convencional moderna, la mayoría de los aficionados utilizan un serrucho de costilla occidental de uso general o una sierra circular de mano con un disco estándar de 40 dientes. El problema de estas soluciones mixtas es el escenario de fallo por fatiga del material y atasco. Al cortar a favor de la veta con un diente fino diseñado para sección transversal, los canales se saturan de fibra larga, elevando la temperatura del acero hasta que éste se comba, desviando la línea de corte en más de 3 milímetros en un recorrido de apenas 30 centímetros. La ryoba elimina esto dividiendo la hoja en 2 zonas técnicas bien diferenciadas. En el lado del corte al hilo, o a favor de la veta, los dientes son grandes, espaciados y con un ángulo de ataque progresivo que va desde los 2,5 milímetros en la base hasta los 6 milímetros en la punta. Funcionan como una serie de pequeños formones alineados que arrancan tiras continuas de madera aprovechando la gravedad. En el lado del corte transversal, los dientes son trapezoidales y están afilados en 3 caras distintas con un ángulo de sesgo muy agudo, actuando como cuchillas gemelas, que van rebanando las fibras laterales antes de remover el centro. En mi taller, cuando preparo un tablón de roble blanco de 40 milímetros de grosor, la ryoba me permite iniciar el corte transversal usando la base de la hoja con pasadas cortas de apenas 10 gramos de presión, para luego girar la herramienta y abrir la veta longitudinalmente sin cambiar de útil. Al principio, mi error fue empujar con el hombro, lo que provocaba que la hoja flexible se doblara como un muelle. La primera vez que logré vaciar mi mente de la fuerza y simplemente tiré de la sierra usando los dedos índice y pulgar como guía. Escuché un zumbido seco y limpio, un sonido que indicaba que los dientes estaban evacuando la viruta de forma óptima sin fricción lateral. La segunda herramienta es la dozuki, conocida como la sierra de costilla japonesa, diseñada específicamente para uniones de alta precisión, espigas y colas de Milano. Hoy en día la solución para hacer estos cortes suele ser la sierra de inglete compuesta eléctrica. El escenario de fallo de la máquina no se ve a simple vista, sino cuando intentas ensamblar las piezas. El impacto de un disco de carburo girando a alta velocidad genera microfracturas en las paredes de la madera y una deflexión inevitable del disco por vibración del motor, dejando una desviación constante de un 32avo de pulgada, es decir, casi 1 milímetro.
En una unión mecánica, ese milímetro de holgura es la diferencia entre una estructura que se sostiene por su propia física y una que depende por completo de que la cola de poliuretano llene el vacío. La Dozuki soluciona esto mediante una hoja de acero ultrafina de 0,3 milímetros de espesor, reforzada en el lomo por una costilla de acero o latón que mantiene la lámina perfectamente tensa bajo tracción. El triscado, que es la desviación lateral de los dientes para abrir camino a la hoja, es de apenas 0,05 milímetros por lado. Esto significa que el canal de corte, o corte de sierra, mide exactamente 0,4 milímetros de ancho. Bajo el microscopio del taller, mientras el corte de la ingletadora mecánica muestra fibras machacadas y quemadas por la fricción térmica, el corte de la Dozuki muestra una superficie bruñida, donde las células de la madera quedan perfectamente cortadas, lo que duplica la superficie de contacto efectiva para el encolado si decides usarlo. Cuando probé esta técnica por primera vez en madera de denogol para un juego de cajones, me costó 3 intentos arruinados comprender que no debía mirar la línea superior, sino mantener la vista en la cara vertical del trazado. Cuando el acero se asentó en el canal cortado por el cuchillo de marcar, la sierra descendió recta, sin esfuerzo, produciendo un polvo fino que caía verticalmente sin flotar en el aire. La tercera herramienta de este sistema es la kataba, una sierra de un solo filo sin costilla rígida en el lomo. Su función principal es realizar cortes profundos, tronzados de vigas gruesas y enrasados, donde la costilla de la Dozuki chocaría contra el material, limitando la profundidad de penetración. El equivalente moderno es la sierra de sable eléctrica o el serrucho de carpintero de hoja ancha. El gran problema del método moderno en piezas de gran escuadría es la pérdida total de perpendicularidad, al avanzar la hoja gruesa de un serrucho occidental dentro de una viga de pino de 15 centímetros. Los nudos internos desvían la punta de la herramienta hacia el lado de menor densidad, haciendo que el corte salga torcido por la parte trasera, arruinando el asiento de la viga. La kataba solventa este obstáculo aplicando el principio de flexión controlada. Al tirar de la herramienta, toda la fuerza del operario trabaja alineada con el eje de la hoja, obligando a los dientes a mantener la trayectoria original, incluso al atravesar zonas de dureza variable como los nudos secos. Además, existe una variante específica llamada kugihiki, cuya hoja no tiene triscado en los dientes y es tan flexible que puede doblarse por completo contra la superficie de la madera sin arañarla, permitiendo cortar espigas salientes o clavijas de madera al ras del mueble de manera exacta. En mi experiencia personal, integrar la kataba en la construcción de un banco de carpintero con vigas de haya fue una revelación, la primera vez que corté una espiga pasante de 70 milímetros de grosor. La hoja se adaptó a la cara del banco como si fuera una lámina de agua, dejando la testa de la espiga perfectamente enrasada, suave al tacto y sin una sola marca en la madera circundante para verificar la diferencia real entre estos métodos tradicionales y la maquinaria moderna. Realicé una prueba empírica en mi taller midiendo la precisión y el acabado de 50 cortes transversales en madera de cerezo de 25 milímetros de sección. Utilizando la sierra de inglete eléctrica con un disco nuevo de 80 dientes de alta gama, el calibre digital registró una variación de espesor de 0,76 milímetros entre el inicio y el final del corte, causada por la microvibración del eje del motor bajo carga. Al realizar la misma operación con la Dozuki manual, guiada por un bloque magnético de madera a 90 grados, la variación máxima registrada fue de 0,02 milímetros. Una cifra indetectable para el ojo humano y perfectamente apta para la ebanistería de grado de museo. No hay debate mecánico posible. La tracción manual sobre un acero de alto carbono templado a 60 y 3 unidades en la escala Rockwell genera un control geométrico que ningún motor comercial de consumo masivo puede replicar en el taller. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuántos años pasé atrapado en patrones de pensamiento erróneos que la industria del motor alimenta de forma constante. El primer gran equívoco que cometí y que veo cometer a diario en los talleres es creer que añadir más potencia o más fijaciones mecánicas compensa un corte deficiente. Durante mucho tiempo, si una unión de caja y espiga no encajaba de manera hermética, mi solución automática era meter un tornillo extra o aplicar más presión con un sargento de fundición, pensando que la fuerza bruta corregiría el defecto. Lo único que lograba era introducir tensiones internas en la madera que, con el cambio de estación y la variación de humedad del aire, terminaban rajando la pieza por el punto más débil. Los maestros antiguos me enseñaron que la unión debe sostenerse por su propia geometría, si el corte con la sierra de tracción es limpio y respeta las décimas de milímetro.
Las caras se deslizan una sobre otra y quedan bloqueadas por pura fricción molecular, sin necesidad de ayuda externa. El segundo error sistemático es el hábito de confiar el acabado final a la lija en lugar de a la herramienta de corte. Pasaba horas con la lijadora rotorbital, respirando polvo fino y gastando discos de grano 80, 120 y 240, intentando corregir las marcas de vibración y las quemaduras dejadas por el disco de la ingletadora. Lo que no entendía es que la lija no aplana, sino que redondea los bordes y destruye la nitidez de las aristas. Cuando cambias el enfoque y permites que los dientes afilados de una Dozuki hagan el trabajo, la superficie resultante queda tan pulida que la luz se refleja en ella de forma natural, abriendo los poros para recibir el aceite o la goma laca sin necesidad de abrasivos. Basta con ir cambiando esa mentalidad poco a poco, un proyecto cada vez, sustituyendo una máquina ruidosa por un corte pausado y consciente. El tercer patrón erróneo es la falsa dependencia del espacio y los sistemas de aspiración complejos. Nos han convencido de que para tener un taller operativo necesitas 30 metros cuadrados. Una instalación eléctrica de alta potencia y un extractor de 2 caballos que mueva 1000 metros cúbicos de aire por hora para no enfermar con el polvo en suspensión. La realidad es que una meter station acumula serrín fino nocivo de menos de 10 micras en los rincones más inaccesibles, un residuo que permanece flotando y que los pulmones absorben. La sierra japonesa, al trabajar por debajo de la velocidad crítica de fricción, produce una viruta gruesa y pesada que cae por gravedad directamente al suelo, en una línea limpia que se limpia con un simple cepillo de mano en 10 segundos. No hay nube de partículas. No hay riesgo de inhalación de compuestos cancerígenos y no necesitas llevar protectores auditivos de copa para aislarte de los 100 decibelios de un motor de escobillas, como recompensa por haber analizado todo el proceso hasta el final. Quiero compartir una técnica bonus que aprendí observando a un viejo restaurador de muebles en Kioto y que cambió por completo mi tasa de éxito en el trazado de uniones. Es un matiz diminuto pero de un valor técnico incalculable: el uso del canal de asentamiento ciego. Cuando trazamos una línea de corte con el cuchillo de marcar en la madera, tendemos a colocar la sierra directamente sobre la marca e intentar avanzar. El truco consiste en utilizar un formón muy afilado, colocado a 45 grados respecto a la línea, para levantar una microviruta de apenas 0,2 milímetros justo en el lado del desperdicio de la madera. Esto crea un pequeño hombro, un escalón físico perfecto donde los dientes de tracción de la sierra se asientan y encajan como si estuvieran en un riel de guía magnético. Al dar el primer tirón hacia el cuerpo, la hoja no se desvía ni una micra hacia los lados porque está físicamente atrapada por el propio relieve de la madera. Este detalle, que no aparece en los manuales de las grandes superficies ni en los catálogos de herramientas eléctricas, reduce el tiempo de ajuste a cero y garantiza que la hoja siga el camino correcto, incluso trabajando a oscuras o con fatiga visual, todo lo que hemos investigado en este análisis. Las técnicas silenciadas por el mercado y los métodos que la industria del motor prefiere mantener ocultos los he recopilado de forma detallada en mi libro titulado El taller olvidado. Son 170 y una páginas de habilidades prácticas que nuestros abuelos daban por sentadas y que las corporaciones actuales no quieren que aprendas, porque destruyen su modelo de negocio basado en el recambio constante y los accesorios obligato. Ríos. Uniones cortadas a mano, acabados históricos con recetas naturales y técnicas de ajuste sin electricidad. Puedes escanear el código QR que aparece ahora mismo en la pantalla o revisar el enlace directo que tienes disponible abajo en la descripción del vídeo. Si quieres seguir defendiendo la independencia del artesano y conservar estos métodos antes de que se pierdan por completo, suscríbete a Heritage Woodcraft y activa la campana de notificaciones. Cada vez que compartes este contenido estás ayudando a preservar un conocimiento que intentaron borrar del mapa. El banco de trabajo ya está limpio, las herramientas descansan en sus soportes y la madera está lista para el siguiente proyecto. El próximo archivo se abrirá muy pronto.